Pero yo quiero hacer el énfasis en el evento del martes pasado en la Universidad Sergio Arboleda, Sí. que vuelve a tener poder, Duquismo 3.0. No, sería duquismo 2.0, El do- porque Duque era uribismo 2.0, pero terminó siendo duquismo 1.0. ¿Cuál sería? 0.1. Sí, no, yo digo que el 2.0 para mí era Paloma Valencia, el intento de Paloma Valencia. Entonces esto ya es 3.0. Pero 1.200 personas en la instalación de esto, que ya le voy a dar unos detalles y comentamos, y un discurso bastante notable de Carlos Alonso Lucio. Pero empecemos por este. Matado con el No, discurso. no, para mí esto ya es el sermón de lo que viene. Abelardo Espriella lo anunció en estos términos en un tuit en la semana, donde daba cuenta de lo que iba a hacer. Hoy instalamos el primer empalme anticorrupción en la historia de Colombia. Este proceso, liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y conformado por 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores, inicia con un propósito claro: conocer con rigor, transparencia e independencia el verdadero estado del Estado colombiano. Todos asumimos un juramento de compromiso con la verdad, la transparencia, el rigor técnico, el servicio a Colombia. Hoy damos el primer paso para construir un gobierno donde la corrupción no tenga cabida y donde los recursos públicos se respeten. Hablando con gente que estuvo ahí. Una cosa, se Sí. llama el empalme anticorrupción, Sí. ¿no? Entonces, No es el empalme no es un completo. empalme de transición de gobierno, no, ellos vienen a buscar, y creo que hace parte como Juanita León escribió una nota chévere sobre las señales tempranas, y creo que una muy importante es el mensaje del gobierno en crisis, ¿no? Entonces este Sí. es un gobierno que quiere entrar mostrando que le dejaron las cosas muy mal, y Sí. que por eso no va a ser culpa suya que las cosas se demoren en mejorar, que vengan nuevas crisis, etcétera, etcétera. Creo que en muchos temas pueden tener razón, pero es evidente que en el primero en que van a enfocar el empalme es en el tema de corrupción. Claro, se pone la vara alta, pero por el otro lado se enfocan en cosas que se han denunciado estos 4 años sobre el gobierno. Y hemos visto muchas veces la narrativa del espejo retrovisor, los libros blancos que se hacen cuando entras. Sí, ojo, pero no fue el otra. empalme de la seguridad, ¿no? No Sí. fue el empalme de la Patria Milagro. Ni de salud, no, el foco inicial no fue salud, el foco inicial no fue tampoco Hacienda, aunque ha pasado ya algo de Sí. eso que lo vamos a hablar. Entonces, gente que estuvo en la Serie Alborada el martes, bueno, les dieron una escarapela de este tamaño, mejor dicho, bien plastificada, y muchos pensaron que llegaban a un evento exclusivo, que nos habían convocado al empalme de Abelardo Espriella en temas de O sea, corrupción. todos vieron la invitación y dijeron ministro. Ministro. Nunca he sido ministro. Y ahora sí puedo ser. Y más de uno llegó y había fila a la entrada, les quitaron los celulares. Me dicen que al parecer no se perdió ningún celular, entonces ahí empezaron bien en términos de corrupción. No se perdieron, pero sí celulares, se los quitaron una buena parte de la reunión. Los metieron a unos a gallinero, que los que pensaron que iban pues para sala VIP, otros obviamente sí estaban en primera fila, pero en general mucha gente simplemente pensó que llegaba algo más elaborado, pero fueron como asistentes de un evento. Entonces, creo que eso es lo primero, no es un petit comité de empalme, ¿no? Es un Exacto. enorme empalme, dice José Manuel Restrepo, que es el más grande de toda la historia. Pongamos unas fotos ahí del empalme mientras comentamos. Todo como organizado en sus sectores. Abelardo estuvo, y esta fue, si no me equivoco, su última aparición pública. Antes de la Bueno, culebra. hoy estamos... Antes de la culebra. sí, pero yo no sé, no cuento esa aparición como No, pero es pública. verdad, no ha estado Pero hoy activo. es viernes 3 de julio, eso fue el martes, y entonces ha estado como, lanzó eso, y ha estado en agenda privada. Entonces vemos ahí. Y José Manuel ha estado en agenda pública. Sí, y veíamos ahí a la viceprimera dama, a la futura primera dama, Ana Lucía Pinedo. Pineda, y estoy tratando de recordar el nombre de la esposa de José Manuel Restrepo, ya se los voy a decir porque Entonces, la Sergio Arboleda, Tatiana obviamente, Céspedes, Tatiana Céspedes. el alma mater de Abelardo, la universidad fundada, cofundada por Álvaro Gómez Hurtado, Correcto. ¿no? Y tiene esa simbología, toda la gente, y una cosa en la que se notó que venían trabajando en varias cosas hace meses, ¿no? Sí, ya vamos para allá porque Bueno, esto va
relacionado con Lucio. Veamos unas palabras de Abelardo de la Espriella en ese evento. Me decía gente que estuvo ahí, pues que no lo había visto personalmente, que efectivamente ese despliegue de carisma, el viento en la camiseta, hablando duro y pues sintiéndose obviamente como presidente electo ya a puertas de tomar la No reunión. solo sintiéndose, Carlos, acéptelo. Pues estoy como Cepeda, que todavía le dice el candidato opositor, esa otra persona, como una exnovia, ¿no? Como esa señora. No, dígale al presidente electo porque le va a tocar empezar a decirle pronto. Veamos qué dijo. Y lo digo de entrada, no voy a aceptar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Seré el primer defensor de los recursos públicos y cualquiera que esté inmiscuido en un acto de corrupción, así sea cercano, recibirá todo el peso de la ley y vas a ver lo duro que muerde el tigre. Porque no solamente es deshonesto quien roba, sino también quien permite que otro robe. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar los focos de corrupción. Todos esos focos de corrupción tienen que ser denunciados sin miedo, sin ambages, con determinación y patriotismo. Vamos a denunciarlos, caiga quien caiga. Aquí nadie tiene corona. Aquí vinimos a trabajar por el pueblo y a defender los recursos del pueblo colombiano. Se está poniendo la vara alta, ¿no? Porque está volviéndolo un tema fundamental al que después le van a llegar cuando pasen cosas. Claro, pero yo creo que entre todos los temas que tiene por delante y las multicrisis que enfrenta el país, ¿no? Estamos hablando de Hora Gaviria, de racionamiento, de El Niño. Estamos en un problema de seguridad en donde, pues en los 90 días él iba a recuperar todo el territorio nacional, en donde está la promesa de reiniciar la fumigación. ¿No? Todas estas cosas que son muy difíciles de solucionar la crisis fiscal. Pero lo que usted sí puede hacer relativamente rápidamente es encontrar problemas en las platas de su antecesor, Claro. ¿no? Y creo que ahí el gobierno Petro ha mostrado que ha tenido un problema muy extendido de corrupción en muchos sectores. Y creo que ahí podrían encontrar unas victorias tempranas más fáciles que Iván Mordisco, ¿no? Porque si usted dice que su victoria temprana va a ser contra los criminales, o sea, el gobierno Petro y el ejército ha estado detrás de Mordisco más de un año con todos los juguetes y con ese no han podido. Sí, eso me parece que hay un punto interesante porque si usted ve al petrismo, ya futura oposición, han estado tratando de ponerle el foco al presidente electo sin haber llegado, criticándolo, reprochándole el estilo, la manera como anuncia, es decir, cosas que por supuesto muchas pueden ser criticables, sobre las cuales hay opiniones, pero también la pregunta es, bueno, ¿y dónde está el balance o en qué momento se va a hacer el balance del gobierno Petro? Entonces me parece que el petrismo tampoco puede escapar a eso. La pregunta es de qué tamaño va a ser el show de Abelardo de la Espriella. Pero no solo vamos a ver corrupción, yo creo que aquí se va a ver en blanco y negro la realidad de un futuro expresidente que cuando estuvo en la Casa Nariño pues no gestionó, no direccionó. Sí. En realidad ese es el verdadero problema que va a haber y pues de lo cual se desprende una cantidad de temas de corrupción. Bueno, otro dato que me dieron de la dichosa cumbre anticorrupción en Palme de más de 1.200 personas fue que Abelardo de la Espriella, autodenominado Tigre, hizo mandó poner unos canapés muy elegantes, jamones ibéricos para invitados VIP, sándwiches finos, o sea, eso no era tinto de greca fría y mantecada dura, no. Pues, y en eso se están gastando el crédito de 60, no el crédito, el aporte, no sé cómo de... Pero hablemos de una vez de eso, que además lo estuvimos revisando antes de grabar, porque hubo muchísima atención alrededor de un proyecto que es en realidad una financiación, una donación del BID por $60 millones. Ojo, y lo primero ahí es que el BID es un banco donde Estados Unidos es como el socio mayoritario de ese banco multilateral. Claro. ¿No? Que creo que apunta a lo segundo, que pues a uno de los grandes temas del aterrizaje, y es como la alineación de Colombia con Estados Unidos. Claro, y entonces el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, está defendiendo que son recursos de cooperación internacional, no reembolsable como pasa en muchos otros trenes, que eso no es plata que les estén regalando, sino que eso está sujeto a muchísimas actividades, indicadores, resultados, pero es un montón de plata. 200.000 millones de pesos. Claro. Pero pues seguro de ahí pagaron los jamoncitos, eso sí lo podemos saber. Ahora, yo creo que puede llegar a haber más información sobre el tema del BID y el dichoso anuncio de la donación
que no es un cheque en blanco, dice la campaña, pero pues es también importante registrar. No, pero es un guiño importante para el arranque, ¿no? Sobre Sí. todo para el arranque, porque ellos en este momento pues no tienen presupuesto, esto no está en las cuentas de campaña. ¿De dónde estarían, si quieren de verdad mantener a este equipo de todas estas personas, hay que pagarles, hay que gestionar una cantidad de cosas y no son gobierno todavía, pero con esto van a poder ser un mini gobierno, ¿no? Con capacidad de gasto de aquí hasta el 7 de agosto, que todavía quedan, ¿qué? Todavía queda un mes. Un mes larguito. Un mes y unos días. Y pues van a seguir produciendo videos, todavía mucha inteligencia artificial, tenemos que volver a hablar algo de eso porque sigue habiendo al final de los anuncios de los ministros fragmentos de video con gente espontánea, colombianos digitales que están celebrando. A ver, otro tema, llegó Abelardo de la Espriella en una caravana, mejor dicho, la caravana de seguridad de Abelardo de la Espriella ya se trancó por sí sola, eso empieza en la 100 y termina en la 127, llegó a la Sergio Arboleda y el plato fuerte fue la intervención de él, se hace cargo de la carpintería José Manuel Restrepo, pero y es lo que quiero que vengamos y comentemos, fue el discurso de Carlos Alonso Lucio. ¿Quién es Carlos Alonso Lucio? El jefe programático de Abelardo de la Espriella desde el principio, una persona que era cercana y que estuvo en el primer círculo desde el principio. No fue como José Manuel, que llegó cuando decidieron fórmula por allá en marzo. Lucio estaba en todo esto. Carlos Alonso Lucio, ex guerrillero de la M-19, uno de los amnistiados en ese proceso. Luego fue congresista. Tuvo una condena por, lo confirmo ya, pero creo que es falsedad en testimonio, y después tuvo un giro ideológico, se acercó a... Falsa denuncia, correcto. Falsa denuncia. Se acercó a la negociación con los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe. Sí. Y fue en su vida personal, que creo que ilustra también su recorrido político, fue pareja de Ingrid Betancourt. Que está la anécdota famosa de Petro de que les dañó una cama en Bélgica. ¿O Claro, cuando Ingrid Betancourt se puso a decir que es que cuando ella visitó a Petro lo vio deprimido, Sí. Petro contraatacó diciendo Le dañó una cama. que ella le había dañado la cama. Que no sé si al final termine haciéndole... Sí, bueno, en fin. Sí. No sé. O sea, la está desprestigiando, que es lo que está tratando de decir. No sé si la depresión de Petro fue antes o después de la cama dañada. De pronto en el otro cuarto mirando para el techo con las lágrimas así, oyendo. Después, con el trasigar de la vida, se casó con Vivian Morales, la próxima ministra de Educación. Se convirtió al cristianismo, se volvió ultraconservador en temas como sociales y pues ha sido un insider de la política y de la historia de Colombia. Desde nunca ha estado por fuera el joven. Sí. Pero nunca ha estado también, o sea, este no es como Juan Manuel, no es el establecimiento. Llega de otro lugar. Yo sí creo que hay una diferencia, no es el establecimiento bogotano, no es el mismo establecimiento antioqueño de la Tiene más de establecimiento la esposa que él. Él viene con un recorrido distinto porque ella sí ha sido una política de un llavero de distintos frentes. Y entonces fue el que armó el proyecto del Arca de Noé, que fue así como llamaron a la primera fase del empalme que se viene pensando hace meses, cuando, lo dijo Restrepo, pensaron que no iba a haber empalme con el gobierno Petro y que ellos tenían que llegar como con todo preparado. Sí, aguánteme ahí que eso empieza a ser parte de lo que vamos a comentar y además cosas que usted desde la labor de reportería y acá de la redacción va a tener más claro que yo. Bueno, Lucio dio una charla de 14 minutos. Que lo llamó sermón. Eso fue un sermón de verdad cristiano y yo creo que da unas pistas, o sea, yo no estoy aquí caricaturizando, les vamos a mostrar 3 fragmentos, pero yo le estaba diciendo a Pacheco que daba para verlo todo, porque da una línea muy clara de cómo ve él a este gobierno. Habrá que ver si al final por esa vía va a ir el presidente Abelardo de la Espriella una vez ya esté en ejercicio de sus funciones. 3 minutos hablando de... Dios estuvo con nosotros, gloria a Dios, 3 minutos iniciales en esas. ¿Va a poner 3 minutos? No. 3 minutos repitiendo. Dios estuvo con nosotros, gloria a Dios, y haciéndole el marcado bíblico, dijo, en medio del diluvio construimos un arca. Entonces empecemos por esta parte. Por eso, antes que entregar cifras,
antes que explicar método, antes que presentar documentos, antes que hacer cualquier balance técnico, político o institucional, quiero decir lo esencial. Gloria a Dios. Y gloria a Dios porque en medio del diluvio nos permitió construir un arca de Noé para Colombia. No se trata de una metáfora menor, no se trata de una frase bonita o de un adorno retórico. El arca de Noé es una de las imágenes más poderosas de la historia espiritual de la humanidad. Es la imagen de la obediencia antes de la evidencia. La imagen de la obediencia antes de la evidencia. Dice, no se puede perder la palabra patria, insiste sobre esa idea y habla de lo que quiero que comentemos, y es que desde enero se estaban preparando alrededor de un empalme que en ese momento pensaban que podía que no se diera en términos formales. Vea este fragmento y comentamos. Tradicionalmente, empalme había sido el encuentro de unos equipos de gobierno saliente con unos equipos de gobierno entrante para intercambiar unos documentos. A sabiendas de la lejanía, a sabiendas de la hostilidad, a sabiendas de la corrupción, supimos que el encuentro entre estos equipos no iba a ser ni mucho menos cordial y transparente, si es que lo habrá. Y por eso dijimos, el empalme para nosotros es el comienzo del estudio y la recopilación del conocimiento y la evaluación del estado de las instituciones tal como las vamos a recibir. Y por eso comenzaron las investigaciones a recuperar eso, que hoy es la primera vez en la historia que un presidente electo y un vicepresidente electo reciben ya hecho un 75% del empalme. Entonces, proyecto Arca de Noé. Ellos estaban desde comienzo de año armando el arca para el diluvio con la información que necesitaban. Me queda la duda de que es eso del 75% del empalme listo. O sea, ¿cómo se completa eso? Pero había un grupo de gente, estaban... Además tiene inteligencia artificial. No lo dice ahí, pero Restrepo dice. Y impresionante que lo hayan además logrado mantener en el círculo cerrado, Sí. ¿no? Obviamente todos estábamos como distraídos con la campaña, pero sí habla como de esa capacidad de la campaña de tener como un círculo muy hermético que no se le filtra nada. Sí. Y la idea de que Petro no les iba a entregar, a ver, yo creo que no era descabellada, Sí. no era descabellada, que creo que siempre estuvo en cuestión el reconocimiento de las elecciones, la transición del poder. Las personas que están cerca a Petro siempre se lo han preguntado cómo va a ser como el momento, y en eso creo que afortunadamente el presidente finalmente concedió luego del escrutinio, más allá de lo de Iván Cepeda, de la desobediencia civil, que hay que ver qué es lo que decide Petro finalmente cuando llegue a Colombia. Sí, comentamos algo de eso. Lo que hay es una transición relativamente ordenada. Ahí hay pullas entre Germán Ávila, que es el designado por el Ministerio de Hacienda, y José Manuel Restrepo, pero pues estamos en transición normal. Claro, hay en ese lenguaje bíblico hay también una grandilocuencia de como un antes y un después, ¿no? Que es increíble cómo pasamos de un proyecto político que desde un lugar lo trata de resaltar a otro que también viene a decir es que nosotros llegamos finalmente para poner algún tipo de cota a lo que era un desmadre absoluto. Claro, el cambio de era de Abelardo de la Espriella, el pacto histórico de Gustavo Petro, y creo que son las señales tempranas de que vamos a continuar un poco con presidentes con visos muy populistas. Sí, y entonces, bueno, habla de la extrema coherencia, de la tarea de completar la información, y sobre ese punto volvemos a traer a Jorge Eliezer Gaitán, que con usted lo comentamos a raíz de los videos de campaña, porque por lo menos así lo plantea Lucio, al parecer así se ven, y es que la llegada de Abelardo de la Espriella al poder retoma una revolución pendiente del pueblo que viene a darse finalmente más de 50, 70 años después. Vea este último fragmento del discurso. Hubo un segundo principio tutelar que marcó y definió desde el principio la razón de ser de lo que hemos hecho.
y es el haber comprendido que no éramos una facción ideológica ni una campaña episódica, sino un movimiento popular. Un movimiento popular dado para transformar la historia. Un movimiento popular que fuera capaz de congregar a la nación, que se une en el sentido común de sus propios valores y sus propios principios. Un movimiento popular que desde ya es semilla profunda de unidad nacional. Un movimiento popular que desde el principio se sabía con una vocación histórica. Un movimiento popular que tuvo origen en la última historia de Colombia desde Jorge Eliezer Gaitán. Y un movimiento popular que entiende a cabalidad que apenas ese pueblo que desde el principio quiso la transformación, apenas viene a lograrla en el 2026, más de 50 años después, en cabeza del liderazgo de Abelardo de la Espriella. Todos tienen vocación histórica. Bueno, ya vimos quién fue el de la idea de hacer ese video de inteligencia artificial donde Abelardo era Jorge Eliezer Gaitán. No, es impresionante. Todo es histórico, todo es magnánimo, todo es una revolución. Y hace un guiño al final, Carlos Alonso Lucio, a la Patria Milagro, que en realidad pues el milagro es que se logre organizar algo de todo lo que está, y le da un mensaje claro a la cartera de su esposa Iván Morales diciendo que parte de la Patria Milagro es la recuperación de la educación de los niños. Dice, la recuperación de la educación de los niños.